Las bibliotecas que hoy presentamos son cada una a su modo y a su tiempo el resultado de los esfuerzos para lograr lo que Juan José de Eyara-Yeguren, el primer bibliógrafo mexicano, ya había iniciado a mediados del siglo XVIII, cuando se dio a la tarea de compilar lo que se convertiría en su Biblioteca Mexicana. Tomando como modelo la Biblioteca Hispana de Nicolás Antonio, y como respuesta irrefutable a las acusaciones del deán Martín de una total ausencia de libros, bibliotecas y culturas en las Indias Occidentales, Juan José de Eyara-Yeguren conformó su repertorio. Solo alcanzó a ver publicada, en la imprenta que adquirió para ello, el primer volumen que contiene las letras de la A a la C en el año de 1755. El resto permaneció manuscrito y solo alcanzó la letra J de nombre de pila. Era el primer intento de construir un catálogo completo de las obras escritas en México, y este proceso le permitió descubrir su propia tradición, a la que nombró Biblioteca Mexicana. Sus descripciones, tan precisas y rigurosas, de los autores, las obras e incluso las características materiales de los ejemplares que poseía, hacen de la Biblioteca Mexicana una obra fundamental para el estudio de la producción bibliográfica colonial. Casi 70 años después, otro sacerdote, José Mariano Beristain de Souza, apuntaló la labor empezada por Eyara en su Biblioteca Hispanoamericana Septentrional, ampliando la información en el tiempo y en la medida de sus propios intereses, más allá del trabajo de su antecesor. Sin embargo, las obras descritas por Eyara y Beristain no se encuentran hoy todas en México, dada la importancia que ha tenido la bibliografía mexicana para coleccionistas extranjeros. El fenómeno del coleccionismo ha tenido como consecuencia una gran dispersión del legado bibliográfico del país. Las bibliotecas que tenemos el gusto de presentar hoy son repositorios imprescindibles que reúnen y preservan obras significativas del patrimonio bibliográfico mexicano. Permiten seguir la huella de la evolución de la cultura escrita en México, el lugar que ocupan en ella las influencias de fuera y cómo éstas se fueron uniendo con elementos locales para conformar lo que es hoy la bibliografía mexicana. La Biblioteca Nacional de Antropología e Historia es el mayor centro de documentación del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México. En ella reside todo un universo de libros y manuscritos especializados al servicio de las diferentes disciplinas que toman por objeto de estudio al ser humano en su devenir por el tiempo, entre ellas la historia, la etnohistoria, la antropología social, la antropología física, la etnología, la arqueología y la lingüística. Es además un organismo garante del patrimonio bibliográfico y documental de nuestro país, pues está obligado por ley a conservar, desarrollar, estudiar y difundir los acervos que celosamente resguarda. Para conocer la historia de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, debemos remontarnos hasta el año de 1825, cuando Guadalupe Victoria, primer presidente del México independiente, con el consejo de Lucas Alamán, prestigiado político e historiador de la época, fundó un 18 de marzo el Museo Nacional de México. En ese lugar se tuvo a bien reservar una habitación para dar cabida, según las palabras de su primer conservador, a las obras maestras de antigüedades e historia natural, manuscritas o impresas, y las que den a conocer nuestro territorio. 4 décadas más tarde, aquella habitación cobró mayor importancia y obtuvo el carácter de departamento. Esto sucedió en 1865, durante el Segundo Imperio Mexicano, cuando Maximiliano de Habsburgo dotó al museo de un edificio propio y reorganizó sus acervos en 3 departamentos, uno de historia natural, otro de arqueología e historia y uno más para biblioteca. Aunque las efemérides mencionadas son importantes en el devenir de nuestro repositorio, fue hasta el 22 de diciembre de 1888, durante el mandato de Porfirio Díaz, que la biblioteca del museo se inauguró formalmente. El prestigiado historiador Francisco del Paso y Troncoso fue el encargado de cortar el listón
y de dar nombramiento de primer bibliotecario al polígrafo José María de Ágreda y Sánchez, cuya elección fue precedida por su amplia experiencia como paleógrafo del Archivo General de la Nación y también por el exigente celo guardián que forjó al desempeñarse como el último responsable de la Biblioteca Turriana de la Catedral Metropolitana, la primera de carácter público que existió en el territorio nacional. Ya en el México moderno, y a partir de la creación del INAH en 1939, la Biblioteca del Museo pasó a ser la Biblioteca Central del Instituto. En 1976, agregó su nombre oficial el de su director, el doctor Eusebio Dávalos Hurtado, sentido homenaje a uno de los antropólogos físicos más notables de nuestro país, quien desafortunadamente murió en 1968 a los 59 años de edad. Como ya se esbozó anteriormente, la Biblioteca del Museo tuvo su primera sede en el edificio que alguna vez alojó la Casa de Moneda Novohispana, justo en la parte trasera del actual Palacio Nacional, el mismo lugar donde hoy reside el Museo Nacional de las Culturas. Aunque su ubicación dentro de ese recinto varió con el tiempo, finalmente, hacia 1909 ocupó un importante espacio situado en la planta baja del edificio, donde obtuvo un espacio bastante holgado para alojar sus colecciones que se hallaban en crecimiento y también donde dar cabida a los ávidos lectores que mes con mes acudían a sus instalaciones. Para ese momento, los antiguos libreros de madera fueron sustituidos por elegantes y eficientes estanterías metálicas procedentes de Estados Unidos. Su ubicación, en el centro mismo de la capital del país, según testimonios de la época, convirtió a la biblioteca en uno de los puntos de reunión más concurridos por estudiosos e intelectuales de los últimos años del siglo XIX y la primera mitad del XX. En 1964, la modernidad alcanzó al Museo Nacional. En ese año, el Gobierno de México decidió mudar sus acervos arqueológicos y la Biblioteca Central del INAH a las nuevas instalaciones construidas en el bosque de Chapultepec. Ahora, entre abundante vegetación, los gruesos muros de piedra colonial fueron sustituidos por el mármol, la madera, el cristal, el acero y el aluminio. La biblioteca se instaló en el primer piso del edificio diseñado por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, donde se benefició con amplias salas de consulta y espacio de sobra para alojar más de 250,000 volúmenes y los miles de manuscritos que ya no cabían en su antigua instalación. Además, tan solo un pasillo separaba a nuestra biblioteca de la Escuela Nacional de Antropología, por lo que aquellos estudiantes en ciernes y también investigadores ya consagrados tuvieron al alcance todo el material que necesitaban para llevar a buen puerto sus pesquisas académicas. El universo bibliográfico y documental de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia en la actualidad es sumamente vasto. Cuenta con un acervo general conformado por 500,000 ejemplares, mismo que se mantiene en constante desarrollo. Es poseedora de una importante hemeroteca histórica, una fototeca, una mapoteca y un archivo del mismo carácter de un rico acervo sonoro conformado por las grabaciones de campo de importantes etnomusicólogos y el testimonio oral de distintos y poco conocidos actores de la historia nacional. Su fondo reservado resguarda incunables europeos y miles de libros impresos desde el siglo XVI hasta la primera mitad del siglo XX. El fondo conventual que aloja en su piso intermedio ostenta más de 28,000 títulos provenientes de varios conventos y colegios novohispanos. Sin lugar a dudas, su colección de códices mexicanos es la más importante de nuestro país y la que ha colocado a nuestra biblioteca en la palestra mundial. Custodiamos 200 de los aproximadamente 550 códices mesoamericanos que se conocen en el mundo, razón por la cual, desde 1997, fue reconocida como Memoria del Mundo por la UNESCO.
La Biblioteca Fray Francisco de Burgoa se encarga de conservar, preservar y difundir el patrimonio bibliográfico y documental de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, con el fin de desarrollar un espacio social de reflexión de la memoria histórica y el cuidado del patrimonio cultural. La Biblioteca de Burgoa se localiza en el interior del exconvento de Santo Domingo de Guzmán en la ciudad de Oaxaca, edificio que fue habitado por los dominicos en el siglo XVII, XVIII y durante la primera década del siglo XIX. El origen de la Biblioteca Fray Francisco de Burgoa se remonta a 1826, cuando el gobernador José Ignacio de Morales decretó la creación del Instituto de Ciencias y Artes del Estado de Oaxaca. Formalmente, el instituto comenzó a funcionar el 8 de enero de 1827 y, de acuerdo con el decreto de creación, se ordenaba el establecimiento de una biblioteca cuyo acervo contaría con las obras más selectas sobre ciencias y artes. Y en efecto, la creación de la biblioteca y su primer reglamento fue publicado el 27 de junio de 1827. En él se advertía: la biblioteca del instituto es pública. Para la década de 1840, el Instituto de Ciencias y Artes se trasladó al exconvento de San Pablo, donde estudió Porfirio Díaz y donde uno de los profesores del recinto fue el licenciado Benito Juárez. En 1857 se decretó la desamortización de los bienes de las distintas corporaciones. No solo los edificios eclesiásticos fueron afectados, sino también las colecciones de libros y manuscritos de las órdenes religiosas. Así, el periódico La Democracia publicó el decreto que ordenó que los libros, impresos, manuscritos, pinturas, antigüedades y demás objetos pertenecientes a las comunidades religiosas suprimidas se aplicarán a los museos, liceos, bibliotecas y otros establecimientos públicos. En Oaxaca, la única biblioteca pública que era subsidiada por el gobierno del estado era la del Instituto de Ciencias y Artes. Por ello, y acatando la mencionada disposición, en 1859 el juez de distrito Félix Romero supervisó que el acervo de la Biblioteca de la Orden de los Dominicos fuera trasladado a los estantes de la Biblioteca del Instituto de Ciencias y Artes del estado de Oaxaca. En este contexto, el edificio del Colegio Seminario de la Santa Cruz, hoy edificio central de la Facultad de Derecho, fue requisado para convertirse en sede del Instituto de Ciencias y Artes del estado de Oaxaca, que hasta entonces había funcionado en el convento de San Pablo. Pero el instituto y su biblioteca tuvieron diversas transformaciones. Una de ellas se dio el 18 de enero de 1955, cuando la sociedad oaxaqueña despertó con la noticia de que el Instituto Autónomo de Ciencias y Artes se había convertido en la Universidad Benito Juárez de Oaxaca. En abril de ese mismo año, la biblioteca del instituto, que contenía el fondo antiguo, conformado por los libros que habían pertenecido a las bibliotecas de las diferentes órdenes religiosas y las obras utilizadas por los estudiantes, pasó a manos de la recién fundada universidad. En 1958, el fondo antiguo de la biblioteca de la naciente universidad fue trasladado al edificio de la calle 5 de Mayo, inmueble perteneciente a la universidad. En ese año, la Facultad de Arquitectura fue instalada en el mismo sitio, generando varias dificultades que causaron la pérdida y daño de algunos ejemplares del fondo antiguo. A finales del siglo XX, los libros fueron trasladados a la Biblioteca General José Vasconcelos, perteneciente a la universidad. Ahí, las obras permanecieron en condiciones poco favorables. Para 1993, el maestro Francisco Toledo vio y conoció los libros antiguos que pertenecieron a las órdenes religiosas y al Instituto de Ciencias y Artes, motivo por el cual decidió organizar una exposición en el MACO para mostrar las joyas bibliográficas del acervo de la universidad. Este acto incentivó a las autoridades al rescate del fondo. Y fue hasta 1994 cuando comenzó la catalogación del fondo antiguo de la Biblioteca Vasconcelos,
especialmente los libros procedentes de los conventos y los que usaron los estudiantes del Instituto de Ciencias y Artes del Estado de Oaxaca a mediados del siglo XIX. Tiempo después, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, INA, intervino y asignó un espacio específico a los fondos frailunos y del ICAEO. Entonces, se decidió por el ex convento de Santo Domingo de Guzmán. A la par, Fomento Social Banamex financió la restauración de la nave y donó la estantería de cedro rojo donde se colocarían los libros. El acervo, que comprende alrededor de 24,000 ejemplares, fue colocado en su repositorio actual en 1994 y en 1996 fue inaugurado bajo el nombre de Biblioteca Fray Francisco de Burgoa. El acervo de la Biblioteca Burgoa se integra de 3 fondos. El primero de ellos es el antiguo, que resguarda los libros que fueron parte de los conventos de Antequera del Valle de Oaxaca y algunos ejemplares que pertenecieron a los obispos antequeranos de la época virreinal. En este fondo se ubican los 12 incunables con los que cuenta la biblioteca, así como los libros conocidos como los primeros impresos de las Américas. El segundo es el fondo histórico, donde se conservan los libros que pertenecieron a la biblioteca del Instituto de Ciencias y Artes. Los volúmenes tratan sobre medicina, geografía, lenguas, tipografía y otros, además de colecciones que fueron donadas por exalumnos del instituto e intelectuales de la época, como Benito Juárez, Matías Romero, Manuel Brioso y Candiani, Aurelio Valdivieso y Jorge Fernando Iturribarría. Por último, el Fondo Moderno está integrado por libros donados por autores que han escrito acerca de la historia de Oaxaca. En esta misma colección podemos encontrar las tesis de todos aquellos investigadores que para sus trabajos de posgrado han consultado el acervo de la Biblioteca Burgoa. Los temas que podemos encontrar en este acervo van desde historia de Oaxaca hasta arte del siglo XX. Por todo lo anterior, la Biblioteca Burgoa ha sido imprescindible para las investigaciones relacionadas con la historia y el arte, y no es extraño que en 2018 fuera reconocida como Memoria del Mundo de México por la UNESCO. La Biblioteca Nacional de México se encuentra al sur de la ciudad, en el corazón del campus universitario de la UNAM. El complejo arquitectónico que ocupa recibe el nombre de Unidad Bibliográfica. Alberga tanto a la Biblioteca como a la Hemeroteca Nacionales de México, así como al Instituto de Investigaciones Bibliográficas, que es la entidad que administra a ambas. La Unidad Bibliográfica consta de 2 bloques: el Fondo Contemporáneo, donde se resguardan los impresos correspondientes a los últimos 100 años, incluyendo periódicos y revistas, y el Fondo Reservado, donde se resguardan los impresos más antiguos, así como manuscritos, archivos y documentos diversos. Estos 2 bloques están unidos por un pasadizo conocido como Túnel del Tiempo. Conduce de los tiempos más recientes a los más remotos. Embellecen el interior del recinto obras escultóricas como el símbolo de las ciencias y humanidades de Jersúa o el Dino de Federico Silva, así como bustos de personajes eminentes como la escritora Sor Juana Inés de la Cruz y el presidente Benito Juárez. Fue Juárez quien emitió el decreto de creación de la biblioteca el 30 de noviembre de 1867. Le otorgó también su primera sede, el antiguo templo de San Agustín, en el centro histórico de la Ciudad de México. Anteriormente hubo varias tentativas de creación de la biblioteca que no se pudieron realizar en 1833, 1846 y 1857. Hubo también durante la intervención francesa el proyecto de una biblioteca imperial que resultó en la sustracción del país de colecciones y libros adquiridos para este fin y su posterior subasta en Europa. Las labores de remodelación necesarias para convertir un templo religioso en un templo laico de la biblioteca
comenzaron en 1867 y concluyeron en 1884. La ceremonia de inauguración de la biblioteca se celebró el 2 de abril de 1884. Asistió el entonces presidente Manuel González. Se recitaron discursos y poemas y se interpretó un himno sinfónico de la biblioteca. En 1893, la biblioteca inauguró su servicio nocturno en la capilla de la Tercera Orden para atender las necesidades de lectura de clases trabajadoras. Asistieron a la ceremonia de inauguración el entonces presidente Porfirio Díaz, integrantes de su gabinete y el que fuera director de la biblioteca durante casi 30 años, José María Vigil. En 1914 se expidió la ley de la Universidad Nacional, enumeraba las instancias pertenecientes a esta institución, en su mayoría facultades e institutos, y que entre ellas se encontraba la Biblioteca Nacional de México. La Ley Orgánica de la Universidad, emitida en 1929, ratificó esta adscripción. Desde ese momento hasta hoy, la Biblioteca Nacional de México se encuentra bajo custodia de la Universidad Nacional Autónoma de México. En 1950, cuando dio inicio la edificación de la ciudad universitaria, se contempló trasladar la Biblioteca Nacional de México al edificio conocido actualmente como Biblioteca Central o Biblioteca Central de la Universidad. Sin embargo, esta propuesta fue descartada. Quedan vestigios de esta tentativa en una de las caras de los bellos murales que adornan este edificio, en la cual se leen las iniciales BN y HN, o Biblioteca Nacional y Hemeroteca Nacional. En 1967 se creó dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México el Instituto de Investigaciones Bibliográficas y se estipuló que la Biblioteca y Hemeroteca Nacionales de México quedaban bajo su administración. En 1979 se inauguró la sede actual de la Biblioteca Nacional de México. Así comenzó el traslado de los fondos de la Biblioteca del Centro Histórico al sur de la Ciudad de México. La unidad bibliográfica fue diseñada por el arquitecto Orso Núñez, quien también diseñó los edificios circundantes, cines, teatros, salas de concierto. El conjunto arquitectónico es conocido como el Centro Cultural Universitario y se encuentra en la parte austral de la ciudad universitaria, ubicada a su vez al sur de la Ciudad de México. En un principio, la unidad bibliográfica albergó únicamente al fondo contemporáneo de la biblioteca, mientras que el fondo reservado permaneció unos años más en el antiguo templo de San Agustín. Fue hasta 1992 cuando se inauguró el bloque arquitectónico de la unidad bibliográfica, donde se encuentra hoy el fondo reservado de la biblioteca. El fin de la mudanza en 1995 cerró por un largo tiempo las puertas de la sede original de San Agustín, que fue sometido a un proceso de intervención arquitectónica con vista al apuntalamiento de su estructura. En lo que respecta al porvenir de la Biblioteca Nacional de México, se tiene contemplado edificar fuera de la Ciudad de México, en Juriquilla, Querétaro, un centro de preservación documental. Allá se trasladará una parte significativa de su acervo. Así se impedirá la saturación de la unidad bibliográfica y quedará atendida la necesidad de espacio de almacenamiento de las siguientes décadas, un reto constante de todas las bibliotecas del mundo. También están en puerta planes para la sede original de la biblioteca, el antiguo templo de San Agustín. El edificio ha atravesado por un proceso extensivo de restauración que se encuentra en sus fases finales. En su capilla adyacente, conocida como Capilla de la Tercera Orden, la Biblioteca Nacional ofrecerá al público su colección tiflológica, una sala de consulta para las colecciones digitales y la prensa nacional, y una sede para actividades académicas de docencia y divulgación. Es así como la historia de la Biblioteca Nacional de México llega al tiempo presente, vivificada por las enseñanzas de su pasado y preparada
para resolver los retos que le depara su porvenir. El Maya de México es uno de los códices más antiguos que custodia la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia. Junto con los llamados Dresde, París y Madrid, conforma un grupo de manuscritos prehispánicos pertenecientes a la cultura maya. Desde su aparición pública en 1971, dentro del Club Grolier de Nueva York, su existencia se vio envuelta por diversos mitos sobre su descubrimiento y la duda sobre su originalidad lo marcó por más de 4 décadas. Aunque desde su aparición fue estudiado por prestigiados investigadores, la incertidumbre en torno a su procedencia y temporalidad no fueron zanjadas con mucho éxito. Por tal razón, se gestó en el INAH un equipo transdisciplinario liderado por la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia y la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones. Así, historiadores, arqueólogos, epigrafistas, físicos, biólogos, geólogos y entomólogos forenses lograron desentrañar nuevos secretos en torno a este documento mesoamericano. Algunas de las conclusiones y novedades que se publicaron son: el códice llegó al museo en 1974, cuando fue remitido por Josué Sáenz, su dueño en ese tiempo, con la finalidad de ser estudiado y con la consigna de que, si resultara ser original, sería donado a la biblioteca del museo para su resguardo. Se descubrió que para su manufactura se utilizó amate proveniente de una moraceae, yeso para la imprimatura y pigmentos como la grana cochinilla y azul maya para las pictografías. Se determinó que una buena parte del deterioro del documento fue ocasionado por insectos dentro del contexto arqueológico de origen. Además, quedó claro que se trata de un almanaque consagrado al planeta Venus, cuya finalidad fue prevenir y corregir augurios de carácter aciago. Por último, se confirmó que fue elaborado en el posclásico temprano alrededor del siglo XII, refrendándose como el libro legible más antiguo de América. Entre los códices virreinales de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, destaca el llamado Chavero de Huejotzingo. Pertenece a un grupo de 5 documentos herederos de la tradición escrituaria de ese antiguo señorío náhuatl del Valle Poblano Tlaxcalteca, los cuales fueron elaborados durante el siglo XVI y en su conjunto nos permiten estudiar el sistema tributario desarrollado en la región durante el primer siglo novohispano. Perteneció a la colección de Lorenzo Boturini y ya en el siglo XIX pasó a manos de Alfredo Chavero, célebre historiador y arqueólogo decimonónico que decidió donarlo al Museo Nacional de México en 1906. Actualmente forma parte de la colección de códices de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia. Se compone por 18 láminas de 31.5 por 43 centímetros, mismas que forman parte de un procedimiento judicial que la comunidad de Huejotzingo promovió contra sus autoridades indígenas por abusos cometidos en el cobro de tributos. Así, en escritura pictográfica se registró el impuesto pagado por los 21 barrios del Altepetl Huejotzinca entre 1571 y 1577, el cual constaba de dinero, maíz, camisas y mantas, todos representados con su correspondiente glifo. El sistema numérico mesoamericano asentado en el Códice Chavero tiene variantes que únicamente fueron utilizadas por este señorío. Si observamos atentamente las pictografías, veremos que para representar las cantidades del 1 al 9 se pintaba el objeto contado el número de veces que fuera necesario. Para expresar el número 10 se utilizaba un rombo, para el número 15 una media luna, el 20 se representaba con una bandera o una mazorca de maíz, el 400 con un mechón de pelo o tzontli y el 8000 con una bolsa. Es de llamar la atención que cualquier cantidad podía representarse únicamente con estos numerales. El Códice Chimalpaín es una de las adquisiciones más recientes de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia. Se trata de 3 volúmenes encuadernados en pergamino, redactados entre los siglos XVI y XVII por Fernando de Alba Ixtlilxóchitl, texcocano, descendiente del famoso gobernante y poeta Netzahualcóyotl, y Domingo de San Antón Muñón Chimalpaín Cuautlehuanitzin, sucesor de los señores de Chalco Amecameca. Cuando murió Ixtlilxóchitl,
Los manuscritos fueron heredados por Juan de Alba Cortés, su hijo, quien a su vez los entregó al sabio Carlos de Sigüenza y Góngora. Más tarde, ya en el siglo XIX, cuando el códice se encontraba en la biblioteca del Colegio de San Ildefonso, el también historiador José Mario Luis Mora los intercambió por Biblias protestantes con la Sociedad Bíblica de Londres. En 2014, el gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Cultura y el INAH, los repatrió, siendo exhibidos por vez primera en la exposición Códices de México, Memorias y Saberes. A diferencia de los otros manuscritos de la colección, carece de pictografías, por lo que sus autores se valieron únicamente de caracteres latinos en castellano y náhuatl para transmitir su discurso. La obra narra el devenir histórico de los primeros pueblos asentados en el centro de México, desde la creación del mundo hasta la llegada de los españoles. Lo anterior es enriquecido con datos sobre tradiciones, vida cotidiana, genealogías y calendarios. También contiene una historia sobre los gobernantes de Tenochtitlan y Texcoco y la copia en náhuatl más antigua que se conoce de la Crónica Mexicayotl de Fernando Alvarado Tezosomoc, descendiente de la nobleza mexica Tenochca. Con sus obras, los autores indígenas mencionados buscaron insertar la historia y las tradiciones mesoamericanas dentro de la historiografía universal, por lo que podemos considerar a estos manuscritos como el inicio de la historiografía mexicana. Aunque no hay manuscrito de esta colección que no sea interesante, hay uno en particular que está muy ligado a la difusión que, durante el siglo XIX, se hizo de las llamadas Antigüedades Mexicanas. Se trata del número 747, un álbum catalogado como Dibujos en Negro de Antigüedades Mexicanas por el señor Luciano Castañeda, dibujante del Museo Nacional de México. Castañeda acompañó a Guillermo Dupé, explorador y capitán de dragones, en la Real Expedición Anticuaria que realizó por el territorio novohispano entre 1805 y 1809. La encomienda de Castañeda era dibujar in situ los monumentos arqueológicos que el capitán localizara durante sus correrías, especialmente en Huatusco, Cholula, Mitla, Monte Albán, Palenque y otros sitios de interés. Más tarde, esa obra plástica fue manipulada y utilizada por distintos editores europeos para ilustrar sus publicaciones sobre antigüedades mexicanas, entre ellos Lord Kingsburg, quien reprodujo varias láminas en su monumental obra Antiquities of Mexico, mientras que Jean-Henri Baradeg hizo lo propio en su Antiquités Mexicaine, Relation des trois expeditions du Capitaine Dupé. Sabemos que Baradeg recibió de Isidro Ignacio Icaza, conservador del Museo Nacional, las ilustraciones de Castañeda, mismas que llevó a Europa y utilizó para su obra. Sin embargo, en el museo quedaron estos originales realizados también por el propio Castañeda como testigos silenciosos de aquellas primigenias expediciones arqueológicas. Aunque 4 ejemplos resultan insuficientes para conocer la riqueza de nuestras colecciones, son lo bastante importantes para afirmar que los anaqueles de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia no solo resguardan libros y documentos antiguos, sino que salvaguardan parte del patrimonio histórico legado por generaciones a todos los mexicanos y también a la humanidad. Cuando inició la invasión y colonización europea en las tierras que Hernán Cortés denominó Nueva España, la corona española otorgó a los frailes de las órdenes mendicantes poder considerable para evangelizar a la población nativa. Una de ellas, la Orden de Predicadores, también conocidos como dominicos, centró sus esfuerzos en la parte sur de México, una de las regiones lingüísticamente más diversas del mundo. En la actualidad, esta región corresponde a los estados de Oaxaca y Chiapas y aún conserva su riqueza lingüística. Dada la diversidad de las lenguas, los dominicos ya no pudieron depender del náhuatl, idioma que dominaba en el altiplano central de México, para comunicarse con la población nativa. Debido a la densidad de población y a su riqueza, la región mixteca atrajo la atención de los dominicos desde su llegada. Fue ahí donde construyeron sus primeros y más espectaculares conventos, que hoy en día aún pueden visitarse. Como parte de este ambicioso proyecto religioso,
los dominicos y los primeros mixtecos conversos desarrollaron una escritura alfabética para el idioma mixteco. Su primer libro fue La Doctrina Cristiana en Lengua Mixteca de Fray Benito Hernández, impreso por Pedro Ocharte en 1568. Se produjeron dos versiones de esta obra, una en la variante del mixteco de Achiutla y otra en la variante de Tepozcolula. Estos enormes volúmenes, de aproximadamente 200 folios cada uno, son casi en su totalidad monolingües. El elegante estilo de lenguaje que usaron Fray Benito y sus asistentes mixtecos para describir el nuevo contenido religioso, combinado con la hermosa tipografía gótica y los espectaculares grabados, hicieron que este libro fuera muy popular entre los lectores en la Mixteca durante más de un siglo. Al igual que la traducción al alemán de la Biblia de Martín Lutero y la Divina Comedia de Dante Alighieri, la doctrina de Tepozcolula estableció una ortografía estándar para el mixteco que duró más de 2 siglos. Solo se conocen 5 ejemplares de la doctrina de Tepozcolula de Fray Benito, y la mayor parte de ellos comprende solamente fragmentos mutilados. El volumen más completo de este libro es el que conserva la Biblioteca Fray Francisco de Burgoa de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Cabe resaltar que este es el único ejemplar en una colección pública mexicana, afortunadamente, en Oaxaca. Además de ser un testimonio inigualable de un momento transformador en la historia de México, la doctrina tiene un valor especial como primer texto alfabético en mixteco, lengua que hoy en día cuenta con cientos de miles de hablantes, de los cuales la mayoría vive en el estado de Oaxaca. La primera edición de Institución, Modo de Rezar y Milagros e Indulgencias del Rosario de la Virgen María, de Jerónimo Taix, salió de las prensas de Juan Pablo, primer impresor de América, en 1559. La Biblioteca Fray Francisco de Burgoa conserva una impresión de 1576 hecha por Pedro Valli, considerada la 6ª impresión y la 3ª edición mexicana. Esta fue corregida y enmendada por Domingo de Salazar de la Orden de Predicadores antes de que se le otorgara el obispado de Manila. La devoción del rosario es fundamental para los dominicos. En la Nueva España fue propagada por el subprior del convento de Santo Domingo de México, Fray Tomás de San Juan. Así, la Cofradía del Santo Rosario se instituyó en 1538 y su devoción se ve reflejada en la expresión artística de las impresionantes capillas del Rosario en las iglesias de Santo Domingo en Oaxaca y Puebla. La obra de Taix combina una explicación del fundamento teológico a la devoción del Rosario con las reglas de la cofradía e incluye narraciones acerca de los eventos milagrosos asociados con la devoción. La presencia del Rosario en la evangelización se ve reflejada en documentos como el Códice de Yanguitlán. Francisco de Burgoa menciona en otro documento que se realizaron obras de teatro representando algunos milagros del Santísimo Rosario. Cabe mencionar que el ejemplar de la obra de Jerónimo Taix, conservado en la Biblioteca Fray Francisco de Burgoa, es el único existente de la edición de 1576. La Biblioteca Burgoa no se entendería sin las obras de autores locales que posee, como son los libros escritos por Fray Francisco de Burgoa, que son un referente obligado para el estudio de la historia y el arte del actual estado de Oaxaca. Francisco de Burgoa nació en Oaxaca en 1604, en el seno de una familia acomodada sin llegar a rica, pero de mucha reputación y antigüedad. A los 15 años se unió a la Orden de Predicadores, en la que destacó por su dedicación al estudio, dominio del latín y sólida formación en teología y artes. Ya como fraile, impartió la doctrina cristiana en pueblos de lengua mixteca y zapoteca. Gracias a ello, integró a su saber el dominio de ambas lenguas y el conocimiento de las costumbres y formas de vida de los indígenas de su época. Para 1670, Burgoa publicó Palestra Historial de Virtudes, que comenzó a escribir como parte de sus obligaciones como prior del convento de Antequera. En este libro se relata la llegada de la Orden de Predicadores a las Indias Occidentales desde el siglo XVI.
la creación de la provincia de San Hipólito Mártir de Oaxaca y la expansión dominica por todo su territorio. Todo ello mediante el relato biográfico de 31 dominicos ejemplares de la época. Un segundo libro de Burgoa es Geográfica descripción de la parte septentrional del polo ártico de la América, escrita entre 1669 y 1670 y publicada en 2 tomos hasta 1674. En esta obra, el dominico decidió aumentar la información presentada en su palestra historial al exponer con detalle la geografía, climas, recursos naturales, economía y culturas de la provincia de San Hipólito. Los 2 libros son fundamentales para conocer la imagen de Oaxaca a finales del siglo XVII, su gente, las costumbres y lenguas que se hablaban en los diferentes pueblos, así como la producción de grana cochinilla, tinte que dio fama a Antequera, y qué decir de la construcción de edificios civiles y religiosos. La dendrología natural, o Tratado de los árboles y hierbas de la América, es un cuadernillo de 58 páginas iluminado a mano sobre las plantas de Oaxaca. Es una obra clave para documentar la historia del conocimiento botánico en Oaxaca durante la época virreinal y uno de los pocos herbolarios iconográficos sobre la botánica mexicana. El autor, Fray Juan Caballero, fue un fraile ilustrado del siglo XVIII, cuya actividad intelectual no solo se centró en la ciencia, sino que tuvo una carrera magnífica dentro de la orden dominica. Se distinguió por sus estudios sobre las plantas, los animales y los fenómenos meteorológicos, y publicaba artículos en la Gaceta de México, como noticias sobre las hierbas medicinales, la grana cochinilla, epidemias y sobre los globos aerostáticos elevados en Oaxaca en 1785. La dendrología no solamente es una obra importante desde el punto de vista científico o botánico. La belleza de sus imágenes denota la calidad artística del dibujante y es interesante también para la historia del arte de la Nueva España. No conocemos la obra escrita que debió acompañar a los dibujos de la dendrología. Don Manuel Martínez Gracida dice que Fray Juan Caballero escribió la historia de muchas plantas que crecen en la provincia de Oaxaca, que existía en la Biblioteca de Santo Domingo, pero desgraciadamente se perdió. Caballero manifestó un interés por la ciencia durante su vida y seguramente tuvo a su alcance varios libros y manuscritos de herbolaria, europeos e indígenas, y debió consultar la Biblioteca Dominica, ya que sus investigaciones citan las más modernas publicaciones de su momento. Es probable que su deseo de realizar un tratado de las plantas de América responda a los esfuerzos de otros naturalistas que le antecedieron y que encaminaron sus investigaciones a registrar la flora. Su intención era identificar de manera práctica la planta en cuestión y dio los primeros pasos a una catalogación de la flora mexicana. El cuadernillo tiene páginas en blanco y posiblemente el fraile quería hacer un trabajo más ambicioso, pero no pudo terminar. Esta obra no solo es de interés de los especialistas académicos, sino que ha servido de inspiración a los artistas, maestros del arte popular y al propio Jardín Etnobotánico de Oaxaca. La Biblioteca Burgoa también posee obras del siglo XIX, como la que escribió Francisco Bonet, Nociones elementales del dibujo lineal y natural, opúsculo formado para el uso de los jóvenes que comienzan a cursar los rudimentos del arte, que publicó en 1851. Se trata de una obra sobre la teoría de la práctica del dibujo, escrita por uno de los personajes más autorizados en el tema. Bonecchi destacó en la práctica y enseñanza de la pintura en Oaxaca
a mediados del siglo XIX. Fue un promotor constante de la educación artística en el Estado, así como un pensador prolífico en los periódicos locales de la época. Tanto sus obras pictóricas como literarias reflejan una visión de la historia progresista a través de la representación de los héroes y los acontecimientos que consolidaron el proyecto nacionalista encabezado por los liberales. Bonecchi realizó sus primeros estudios de dibujo y pintura en el Instituto de Ciencias y Artes del Estado. Para 1840 se trasladó a la Ciudad de México para ingresar a la Academia de San Carlos, pero tuvo que regresar poco tiempo después por falta de solvencia económica. A su regreso a Oaxaca, el pintor, de acuerdo con las ideas vigentes, empezó a ver en el arte una posibilidad de transformación de la sociedad. Parte de este pensamiento quedó expresado en su opúsculo, en el que defendió la antigua visión de la pintura como un arte liberal, producto del intelecto que obliga al artista y al maestro a contar con los conocimientos teóricos sobre las matemáticas. El libro está escrito a manera de diálogo entre maestro y alumno, con preguntas y respuestas de fácil comprensión sobre las definiciones de dibujo, perspectiva, la forma del cuerpo, los movimientos y los gestos, así como algunas nociones sobre arquitectura. El éxito de la obra fue rotundo, ya que tuvo una segunda edición, de la que no han quedado ejemplares, una tercera en 1866 y una cuarta en 1872. Además, el opúsculo se convirtió en uno de los libros básicos de la clase de dibujo en el Instituto de Ciencias y Artes del Estado, donde ya desde los años 60 Bonecchi era profesor. Actualmente, una parte de los ejercicios que los alumnos realizaron se conservan en la Biblioteca Fray Francisco de Burgoa. El manuscrito de Cantares Mexicanos es uno de los tesoros más importantes que guarda el Fondo Reservado de la Biblioteca Nacional. Es un manuscrito en cuarto, escrito en papel de tela, con letra itálica. El papel es muy bueno, de mucha calidad, de algún molino europeo. Tiene filigranas preciosas y se conserva muy bien. Contiene, en el papel se pueden apreciar muy bien la verjura con los tizones y los corondeles que forman el papel clásico antiguo de tela. El contenido es también muy rico. Es un conjunto de 12 textos, de los cuales los 3 primeros se refieren a la cultura de los nahuas, de los pueblos nahuas, a la poesía y al pensamiento. Y los otros 9 son una miscelánea de evangelización, porque tiene de todo un poco. Tiene sermones para el Día de Corpus, tiene una parte muy importante de la literatura de los exempla medievales, tiene la vida de San Bartolomé, meditaciones sobre la muerte y una fábula de Esopo que ya muestra también el espíritu renacentista de esta época. El manuscrito más amplio, más extenso, es el que recoge la poesía de la época de Nezahualcóyotl y de Moctezuma. El poema de Nezahualcóyotl dice así: Can yeguan Dios in ipalnemogua, canto nemi yeguayan, ye miso chistoque, ye cuicatica on netlamatoque, ye xochitica, ya can quitemogua, melet tlaicoltia, mitzon yaitla tlaninglia moyol, intleyot mahuizot aya oguaya. Traducido al español dice así: ¿Dónde está él, dador de la vida? ¿Dónde vives? Te están esperando tus pobres amigos. Ya con cantos se afligen, ya con flores lo buscan en alguna parte. Lo desean con ansiedad, te piden tu corazón, la fama, la honra. Otro de los escritos verdaderamente importantes de este manuscrito es el calendario mexicano, latino y castellano, que es un escrito de Sahagún. En él, Sahagún, trae cosas muy interesantes en el prólogo, pero lo que interesa destacar aquí es que él quiso hacer una correlación de los 2 calendarios del mundo mesoamericano con los 2 calendarios del mundo cristiano.
y hizo unas tablas de correspondencia con los meses, entre los meses gregorianos, del calendario gregorianos, y los meses del calendario mesoamericano. Y al final trae un calendario iconográfico que no está completo. Hay de las 18 fiestas que tenían los nahuas a lo largo del año. Ellos tenían meses de 20 días, 18 meses de 20 días, y en cada mes hacían una fiesta a un dios. Tenemos aquí los dibujos de las fiestas: Toxcan, que es Choli, Panquesalistli, Atemostli, Titiltl, Izcalli, y falta Coahuitlegua, y luego los días nemontanes. Es muy bonito y es único también entre los textos que conservamos del México antiguo. Hay otros textos más, como decía, un arte divinatoria. Hay ejemplos tomados para la predicación, tomados de la Edad Media. Hay algunos textos, que esto sí es importante, sobre la Eucaristía y sobre la presencia real de Cristo en la Eucaristía, que era un problema importante en ese momento. Como final de esta brevísima presentación, ofrezco aquí la página, podemos ver la página de las fábulas de Esopo. Nican Ompegua Insasanili, Inki Tlali, Se Tlamatica y Toca Esopo. Aquí empiezan las fábulas que compuso un sabio llamado Esopo. Nos enseñan la prudencia en la vida. Y como final, este manuscrito es un conjunto de escritos de las preocupaciones que había en la Nueva España en el siglo XVI. Restaba mucho de la tradición de los pueblos nahuas y al mismo tiempo se estaba ya explicando y se estaba dando a conocer el mensaje cristiano. Por eso es que hay partes que recogen esta tradición de poesía y de pensamiento náhuatl y las otras partes que entran en el mensaje cristiano revestido con la palabra, con las figuras retóricas, con la poesía y con todo lo que implica el traducir a la lengua náhuatl. Francisco López de Gómara, Historia de México con el descubrimiento de la Nueva España, conquistada por el muy ilustre y valeroso príncipe don Fernando Cortés, Marqués del Valle, escrita por Francisco López de Gómara, clérigo, impresa en Amberes, en casa de Juan Estelcio, 1554. La Biblioteca Nacional de México conserva este ejemplar impreso en Amberes. Es la edición flamenca, una de las ediciones flamencas que se hacen en 1554. Pueden ver el formato, mide 14 centímetros, es el práctico formato de octavo, y lo que hicieron los maestros flamencos, los impresores flamencos como Estelcio, fue justamente reducirlo, porque las ediciones originales de López de Gómara, que habían aparecido en España un par de años antes, todas son en formato de folio mayor con letra gótica, y vean lo que hace en Amberes: reducen el formato, cambian el tipo de letra más acorde con el espíritu del humanismo de Europa del siglo XVI, y entonces también se hace una reducción de los títulos y los subtítulos en comparación con las primeras ediciones. Vean, por ejemplo, los títulos del Temple de México, pero en la edición original, normal, en las ediciones españolas, los subtítulos suelen ser mucho más largos. Y una de las novedades fue incluir la tabla de las materias y hazañas principales que se tratan en este libro, porque es un índice de materias y es de bastante ayuda para los lectores de la época. Es bastante minucioso y la portada incluyó al escudo de armas de Hernán Cortés. Lo que pensaban los impresores flamencos con este tipo de ediciones en pequeño formato y con letra más acorde con el espíritu del humanismo de la época era llegar a más lectores. Literalmente es una edición de bolsillo, mucho más manejable, y que tuvieron una distribución a nivel global gracias a las conexiones comerciales que tenían los libreros flamencos, los impresores flamencos en Amberes. Por eso en este año de conmemoración nos parece interesante rescatar a esta edición de Amberes de López de Gómara de 1554, que en su momento fue un autor bastante leído en el tema de la historia de la conquista de México.
valor de la astrología en las sociedades de antiguo régimen es muy diferente al que tenemos hoy en día. Debemos considerar que se trataba de una serie de estudios sobre el movimiento de los astros y la influencia que estos tenían en nuestra vida cotidiana, sobre todo con un énfasis en el ámbito médico, ya que las enfermedades dependían de la teoría de los humores y un equilibrio entre los 4 humores. De tal forma que esta obra, El repertorio de los tiempos, es una clara muestra de cómo era la práctica astrológica en la Nueva España a principios del siglo XVII. El ejemplar cuenta con anotaciones manuscritas de procedencia, probablemente de acuerdo con la letra de Felipe Zúñiga Ontiveros. También en la portada hay alguna firma que nos hace pensar, por el tipo de letra, que ya tenía un comprador desde el siglo XVII. Desde el punto de vista bibliográfico, representa una obra de gran valor por los elementos materiales incluidos. En términos generales, la obra está dividida en 5 tratados. El primero habla sobre los cuerpos celestes, además de cuestiones astrológicas. El segundo tratado comienza con un estudio sobre los elementos fuego, aire, agua y tierra, para continuar con cuestiones propias de la geografía e historia novohispana. El tercer tratado destaca la relación entre los signos celestes y su influencia en los acontecimientos de México. El cuarto tiene una dimensión claramente decretoria, ya que en sus 10 capítulos se explican al lector cuestiones médicas bajo el paradigma de los humores y el movimiento de los astros. Por último, el quinto tratado revela eventos astrológicos concretos, como la conjunción de Júpiter y Saturno ocurrida el 24 de diciembre de 1603. Finalmente, Enrico Martínez agregó una última sección de las cosas memorables sucedidas. Dentro de las explicaciones astrológicas, Martínez incluyó una sección en donde el lector podía conocer los signos zodiacales y saber cuáles eran las características temperamentales y de personalidad, tanto de los hombres como las mujeres nacidas bajo determinado signo. En el folio 140 se incluye un grabado con un horóscopo que explica de manera gráfica el tránsito de la Tierra por la eclíptica solar, donde están representados los 12 signos zodiacales. Uno de los elementos más curiosos de este libro es que incluye un instrumento por el cual el lector puede saber el signo bajo el cual se nació. Es relativamente sencillo, vienen las instrucciones en la cual se dice que el hilo se tiene que poner en la hora que se nació. Por ejemplo, si yo nací a la 1 de la tarde, lo pongo aquí, y esta esfera yo la tengo que girar de tal forma que, por ejemplo, si yo nací en septiembre, el 31 de agosto o el 20 de septiembre, este nos va a indicar cuál es el signo en el que naciste y este nos va a indicar el ascendente. De esta forma, este libro contiene este instrumento que lo hace muy atractivo para el lector, porque le ofrecía esta posibilidad de saber cuál era su signo. El llanto de las estrellas al ocaso del sol anochecido en el oriente es una obra que salió a la luz en 1725 del taller del reconocido impresor José Bernardo de Ogal. Es una valiosa muestra de la cultura novohispana que puede ser apreciada desde muy distintas aristas: visual, literaria, social y bibliográfica naturalmente. En el volumen, confeccionado en cuarto, se concentra una relación que detalla el solemne espectáculo fúnebre celebrado en la Ciudad de México en honor al joven rey Luis I de España, cuyo repentino fallecimiento le impidió completar su primer año de reinado. En sus páginas se detalla el túmulo erigido en su nombre y se incluyen los textos poéticos, tanto en latín como en castellano, consagrados a la memoria del tierno monarca, mismos que van acompañados a su vez de notables grabados que, como un todo, hacen de este documento una ventana que nos permite asomarnos al esplendor de la cultura virreinal. En la relación se presenta a la pira funeraria como suma del universo, siendo el rey un remedo del sol. La idea original fue concebida por 2 artistas de gran prestigio en la Nueva España. Al jesuita Francisco Javier de Cárdenas le debemos la palabra, al pintor y dorador Francisco Martínez el concepto de los emblemas. Sin embargo, lo planteado por esta mancuerna fue tan solo el punto de partida, pues en el material que encontramos hoy reunido en el llanto de las estrellas, tenemos la huella de otros grandes ingenios novohispanos, todos reunidos
en conjunción en las páginas de este libro, con la finalidad de simbolizar el luto que trajo consigo la lamentable defunción de Luis I y consagrar su memoria, retomando siempre el planteamiento primigenio de Cárdenas y Martínez. El volumen contiene predominantemente frutos del poeta novohispano José de Villillerías y Ruelas, así como luces grabados elaborados por Francisco Silverio. Aquí se puede apreciar la firma. Francisco Silverio estuvo al frente de uno de los talleres de grabado más prolíficos de la Nueva España durante la primera mitad del siglo XVIII. En conjunto, las aportaciones de estos grandes artistas novohispanos hacen de esta obra del Llanto de las Estrellas una obra de gran relevancia en la historia del libro y de la imprenta en México. Así, en sus casi 150 folios, mismos que hacen de esta una pieza que pudiéramos considerar extensa, es posible apreciar grabados silográficos y calcográficos, notorias letras capitulares, viñetas tipográficas y una portada con orla completa. Al final, se incluyen asimismo varios sermones con motivo de la defunción del rey. Por todo esto, el Llanto de las Estrellas da cuenta de uno de los tantos festejos dedicados a Luis I en ambos lados del Atlántico y patentiza, por tanto, el estrecho vínculo de la sociedad novohispana con la corona, así como pone de manifiesto la activa participación de esta en la vida de la monarquía hispánica. Este es un ejemplar sobresaliente de la editorial mexicana de 1854 a 1856, ¿sí? Conocido como el álbum México y sus alrededores, una obra colectiva en la que participaron algunos de los escritores más notables de ese entonces, entre ellos Florencio M. del Castillo, Niceto M. de Zamacois, Manuel Paino, José B. Tomás de Cuéllar, escribiendo textos que describían paisajes, lugares y tipos mexicanos que en ese momento eran identificados como muy propios para una belleza extraordinaria, por un lado, y por otro, identificaban al país como una nación moderna, una nación mestiza que estaba pues alcanzando su desarrollo a mediados del siglo XIX. El propósito original del editor José de Caen era destacar a la capital de México como la ciudad más importante de América Latina, por su clima, por la belleza de sus paisajes, por el desarrollo arquitectónico y por la mezcla cultural que le permitían competir con otras grandes ciudades del mundo, tal como lo advirtió el barón de Humboldt cuando afirmó que México debía contarse entre las más hermosas ciudades que los europeos han fundado en ambos hemisferios. En la página introductoria, Florencio M. del Castillo advierte que las calles de la ciudad pasan de 482, que son rectas y en general bien empedradas, que se goza de un regular alumbrado que pronto sería de gas, que tiene cerca de 60 plazas y la población es poco más de 200,000 habitantes. Las láminas que componen la obra comenzaron a publicarse en 1855. La primera edición consideró la venta de 24 litografías por suscripción. Debido al éxito del álbum, de Caen hizo varias ediciones posteriores en 1864, 1870 y 1874, en las que aumentó el número de láminas. Las 42 litografías que la forman permiten conocer con detalle lugares y tipos de la capital de México a mediados del siglo XIX. Además, presenta vistas captadas desde un globo aerostático o desde las azoteas de algunos edificios. Esta obra representa una etapa del costumbrismo nacionalista que de alguna manera respondía a las necesidades patrióticas de los ciudadanos que habían presenciado la pérdida de una enorme extensión del territorio al final de la guerra con Estados Unidos. Una obra que acompaña a esta, sin duda, es Los mexicanos pintados por sí mismos. Es un complemento que apareció también entre 1854 y 1856. Lo que hacen los litógrafos es ilustrar cada uno de los oficios que tenían lugar en la Ciudad de México y con un texto alusivo al oficio mostrar, como se había hecho en otras obras semejantes en Europa, cómo
los propios personajes se percibían a sí mismos, por eso el título de Los mexicanos pintados por sí mismos. Y entonces eran litógrafos del país, con escritores del país, hablando de los oficios que tenían lugar en el país. Y Los mexicanos pintados por sí mismos también es un álbum colectivo, muy parecido y complementario, digo yo, a El México y sus alrededores. Octavio Paz, escritor polifacético y de pluma prolífica, abordó un enorme abanico de temas, desde la conquista y el arte precolombino hasta la identidad del mexicano, el marxismo, las vanguardias y las relaciones entre artes. Destacan especialmente sus ensayos sobre poética y sus numerosos poemarios. Octavio Paz llevó a cabo varias experimentaciones formales en diálogo con diversas propuestas estéticas y movimientos de vanguardia y posvanguardia. Blanco, de Octavio Paz, es una piedra de toque en la literatura material mexicana del siglo XX. Blanco es un poema que abreva, por una parte, de la influencia de la obra de Stéphane Mallarmé y por otra, a través de una cita del Vajratantra, de la época que el poeta pasó en la India como diplomático. De estas influencias dan cuenta los epígrafes con los que comienza el poema. Una de las características formales más evidentes de Blanco es que se despliega a manera de los biombos, estableciendo una relación con los códices mesoamericanos y una vinculación muy interesante con el tema del tiempo y el espacio. La visualidad es un rasgo medular del poema. Las características tipográficas, la alternancia de tinta negra y roja en honor a los tlacuilos prehispánicos y la disposición deliberada de las palabras en el lienzo del papel crean múltiples experiencias de lectura. En la advertencia para el lector, Octavio Paz explica cómo ha de leerse el poema y proporciona 6 claves de lectura, como un solo texto, como un conjunto de poemas separados y como cada una de las partes de un mandala. La columna del centro es un poema que parte del blanco para llegar al blanco pasando por 4 estadios cromáticos: amarillo, rojo, verde y azul. El poema de la izquierda está dividido en 4 momentos que corresponden a los 4 elementos: aire, tierra, fuego y agua. La edición original fue concebida en 2 tomos incluidos en un estuche de cartón de 23 por 18 centímetros. En el primer tomo se encuentra el poema junto a las indicaciones de sus posibles lecturas. El segundo tomo, cuya edición estuvo a cargo de Enrico Mario Santí, incluye los borradores manuscritos anotados de Octavio Paz, reproducidos facsimilarmente y transcritos, cartas del autor a sus editores que incluyen indicaciones tipográficas y comentarios paralelos y posteriores al poema, ensayos y comentarios de traductores del poema a varios idiomas. Esta presentación pone al descubierto solo una parte muy pequeña del amplio panorama de la bibliografía mexicana y de sus repositorios patrimoniales. También evidencia la complejidad de su evolución, resultado de su naturaleza múltiple y de su riqueza. Nuestro legado cultural escrito es inmenso y universal, sin duda. Se trata de una herencia que es también una presencia. Con esta pequeña muestra que compartimos hoy, nuestra memoria parece inquebrantable, porque nos acompaña desde la inmanencia de los códices hasta la articulación textual y visual de obras como las de Octavio Paz.